Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. El día de hoy vamos a hacer un repaso que nos permita hacer un balance de lo aprendido. Hasta ahora hemos ido desarrollando diferentes temas. Empezamos por el concepto de la prueba y vamos en el juicio de admisibilidad probatoria. Puntualmente alcanzamos a analizar, a estudiar la pertinencia. Así que vamos a utilizar este espacio para resolver inquietudes que se hayan generado sobre los diferentes temas que hemos trabajado. Empecemos. Hola, profe, buenos días. Primero, quisiera saber los criterios del juicio de admisibilidad, más específicamente los criterios materiales. Quisiera conocer qué criterios del juicio de admisibilidad, entre estos, pues la pertinencia, la conducencia y la utilidad y los demás, son más relevantes al momento de evaluar la prueba que busca desvirtuar una presunción relativa. Bueno, recordemos que la presunción relativa es la que admite prueba en contrario. Y si es así, esa prueba en contrario necesita obviamente haber sido previamente solicitada, decretada y producida dentro del proceso, para que producto de la valoración el juez concluya que esa prueba o esas pruebas demuestran que el hecho presunto no es cierto, que no corresponde con la realidad. Ahora, respecto a la pregunta puntualmente, ¿qué criterio es más importante? Para ese fin, diría que la pertinencia viene siendo el más relevante en la medida que la prueba debe referirse al hecho negativo o al hecho contrario del hecho presunto. Y es una evaluación que el juzgador debe realizar. Los demás criterios que no hemos visto, aunque también son importantes, para este fin pasan a un segundo plano, porque evidentemente va a ser conducente, lo explicaré en el siguiente episodio, va a ser necesaria porque es un tema en discusión, va a ser útil porque no es repetitivo, y partiendo de la base que es legal y es lícita la prueba. Entonces, el eje central de esa petición probatoria será los formales y la pertinencia para lograr desvirtuar el hecho presunto. Profe, cuando una prueba es tomada de forma ilegal o ilícita, ¿afecta qué criterio material o no sé si afecte de pronto uno formal? Bueno, lo interesante de la propuesta de los criterios de admisibilidad es que cada uno es autónomo respecto del otro. Por tal motivo, que sea la prueba ilícita o ilegal, en nada afecta a los anteriores. Pueden ser que todos se estén dando, todos, sea pertinente, conducente, útil, necesaria. Pero si es ilícita, entonces no se va a admitir porque incumple uno de los requisitos. Recuerden que la propuesta de admisibilidad es metodológica y es sistemática y secuencial. Vamos en el primero, vamos avanzando, pero cada uno es autónomo respecto del otro. Hola, profe, buenos días. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta haciendo una relación de todo lo que hemos visto pues durante tus clases, y es que al inicio de esta clase tú empezaste a hablar sobre el concepto de la prueba y nos llegaste a referir sobre la sinonimia de la prueba, y que yo lo veo como que el concepto de la prueba sufre ciertas transformaciones. Entonces a mí me gustaría saber si al momento de hacer el juicio de admisibilidad, la prueba en qué estado está y en qué se llega a transformar. Bien, bueno, la asociación es muy buena. Sí, efectivamente, el problema de la sinonimia se puede explicar no solamente por las diferentes culturas jurídicas, por los diferentes ordenamientos, por las diferentes especialidades, sino también porque efectivamente parece que la prueba se va transformando a medida que va avanzando el proceso. Ahora, sobre la pregunta particular, cuando se está generando el juicio de admisibilidad probatoria, ¿cómo se transforma la prueba? La pregunta es interesante y nunca me la había planteado. Yo diría, antes del juicio de admisibilidad, estamos ante fuentes de prueba, estamos ante elementos de conocimiento que nos brindan información sobre la realidad, que se escapan del mundo del derecho, ¿no? Que existen con independencia a lo normativo. Claro, cuando ya el abogado hace una solicitud dentro de un proceso y el juez está en el ejercicio del estudio de si va a aceptar o no esa petición concreta dentro del proceso, ahí ya hay un ejercicio de transformación. Ya dejamos de hablar de fuentes de prueba porque ya estamos en el plano normativo procesal y empezamos a hablar en prueba concreta, individualizada, la prueba que se está generando dentro del proceso. Entonces, para responder puntualmente, la transformación me parece que es entre fuente de prueba, algo por fuera del proceso y del derecho, y está pasando a ser, digo todavía porque le hace falta la producción, que es muy importante, el ejercicio de contradicción, está convirtiéndose en prueba en concreto dentro del proceso judicial.
Buenos días, profe. Bueno, mi pregunta es sobre la prueba sobreviniente y quería saber si esta es también sometida al juicio de admisibilidad con todos los criterios y si este juicio sigue siendo el mismo para este tipo de prueba. Muy buena pregunta. No hemos visto durante el curso, durante las clases, qué es prueba sobreviniente. Es una expresión que viene en materia penal. El resumen para los que no la conocen, es una petición probatoria que se puede hacer luego de los momentos ordinarios, que es usualmente en el descubrimiento probatorio y en la preparatoria de las solicitudes correspondientes. El sistema penal permite que después de los momentos ordinarios las partes presenten prueba adicional, la llaman prueba sobreviniente, pero está sometida a unos requisitos muy exigentes. Sobre la pregunta, la respuesta es no, los criterios son los mismos, no cambian, no varían, es la misma estructura. La propuesta de juicio de admisibilidad probatoria que les hago es general, es transversal. Sin embargo, sí varía el contenido de uno de los criterios. ¿Cuál va a variar? La oportunidad. Entonces ya, la oportunidad no es una oportunidad general, que es la más fácil, sino es una oportunidad excepcional que está sometido a ciertos requisitos, que podríamos decir, para no utilizar el lenguaje de la Corte Suprema Sala Penal, que la mora, la omisión de haberlo presentado en el momento oportuno no sea atribuible a la culpa o al dolo de la parte que la está pidiendo, que sea realmente algo excepcional, no atribuible, insisto, a la negligencia de la parte. Entonces, conclusión, los requisitos son los mismos, solamente que la oportunidad, el contenido del requisito de oportunidad varía. Bien, muy buena pregunta. Y agrego algo más, esto es así para cualquier otra petición probatoria excepcional. Por ejemplo, en materia penal, la prueba de refutación, que también es una oportunidad probatoria excepcional. Lo mismo, las mismas requisitos, hay que evaluar todo, pero el momento de oportunidad cambia y hay un requisito adicional por la oportunidad. Buenos días, profe. Mi pregunta va sobre, usted nos mencionó varios tipos de hechos, más que nada va hacia los hechos indefinidos. A mí no me quedó del todo claro, digamos que si usted me podría dar una definición en concreto de los hechos indefinidos para pues aclarar el tema, es que la verdad no lo tengo del todo claro. Es una pregunta que creo que estamos en deuda las diferentes fuentes del derecho de responderla de forma exacta. Tanto la doctrina como la propia jurisprudencia y la ley también, porque la ley solamente menciona afirmación y negación indefinida. Pero es algo que tenemos que abordar porque está en la ley reconocido y porque en algunos casos se utiliza. Se utiliza de manera excepcional, pero se utiliza y debemos conocer la figura. Más que una definición, que ya se la voy a dar, quiero resaltar lo que hay detrás del fenómeno. Lo que hay detrás es una dificultad latente de poder probar el hecho cabalmente. Esa dificultad, ¿por qué se presenta? Porque como es un hecho, aunque es individual, es muy general respecto al modo, al tiempo y al lugar de ocurrencia. Tiene una indeterminación considerable en modo, en tiempo, en lugar. Y probar un hecho que aunque es individual, tiene ese problema de indeterminación, probarlo cabalmente es muy difícil. Nuevamente, las deudas es el ejemplo más sencillo de negación indefinida. Que el acreedor de una deuda, llámese arrendamiento, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, o llámese una préstamo de dinero, cuando el acreedor dice el deudor no me ha pagado en los últimos 7 meses, 8 meses, 9 meses, probar eso que tiene una indeterminación temporal considerable porque son 6 meses o un año, una intervención modal porque se puede pagar de muchas maneras, una transacción bancaria, efectivo, en especie, una transferencia de Bitcoin, bueno, hay muchas formas, un servicio se puede pagar de muchas maneras y se puede pagar en muchos lugares, es muy complicado, se puede pagar en el lugar, donde vive el acreedor, donde vive el deudor, en un café, etc. Como hay una indeterminación en esos 3 aspectos, le es muy difícil al demandante acreedor demostrarlo cabalmente. Ante esa dificultad, el sistema se pregunta, ¿y qué tan difícil o fácil le queda a la contraparte probar el hecho que ya sería un hecho definido? Porque sería, yo sí le pagué, el sí le pagué tiene que ser en un día en concreto particular. Le pagué a tal hora, de tal forma, etc. Entonces, cuando el sistema observa que a uno de los interesados en el hecho le queda muy difícil por la generalidad del hecho, el sistema lo que hace es exonera de prueba a ese que le queda difícil y le traslada la prueba al otro para que pruebe ya el antónimo, un hecho definido, un hecho que niegue la indefinición. Ahora voy con la definición que usted me la pide. Yo diría, un hecho indefinido es un hecho
que es jurídicamente relevante para el caso, porque se necesita para la aplicación de las normas, pero que tiende a ser muy general en circunstancias modales, espaciales, y ante esa generalidad es muy difícil probarlo completamente, cabalmente. Es cierto que el acreedor podría allegar los extractos bancarios. Es cierto que si tiene una empresa podría llegar las certificaciones de pago, por ejemplo. Pero incluso así no se prueba cabalmente porque siempre cabe la posibilidad de que haya ocurrido de otra manera diferente. Entonces, ante esa situación, lo que hace el sistema es trasladar la carga a la prueba al contrario para que pruebe el hecho definido. Espero haberle ayudado para una mejor comprensión. Recuerde siempre las deudas. Es la mejor forma de acordarse de los hechos indefinidos. El no me ha pagado es el ejemplo clásico en la práctica judicial. Hay una situación que es un poco de película, sin embargo me gustaría saber qué se podría realizar en este caso, y más que nada mi pregunta sería al final, pero primero quería plantear una situación que, como digo, pues es algo que podría ser bastante excepcional, pero pues quería plantearlo. Supongamos que dentro de un juicio oral se está pendiente para realizar el testimonio de una persona que es alguien que es de vital importancia para una o la otra parte, supongamos eso. Sin embargo, a días antes de que el testimonio pueda, pues realizar su testimonio, misteriosamente desaparece. Sin embargo, al momento de encontrarse el cuerpo y saber que, pues, efectivamente, pues, falleció, dentro de sus pertenencias se encuentra un video del mismo testimonio que por así decirlo, se grabó sabiendo el hecho de que iba a morir, de que lo estaban persiguiendo, y en ese mismo video pues da todo el testimonio que iba a dar en la audiencia, dando a favor a una u otra parte. Si bien sabemos que como tal el testimonio pues ya hubiera sido aprobado, mi pregunta es, ¿ese video podría aprobarse de igual manera como una prueba externa o podría considerarse como el mismo testimonio? Y otra cosa, ¿o el criterio de validez podría subir o bajar con la simple y sencilla situación de sabiendo que esa persona era consciente de que pues iba a desaparecer, lo iban a... Bueno, la situación es absolutamente interesante y es un problema que hay que resolver, quitando un poco las características, digamos, novelescas en general eso puede ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que la respuesta va a depender de cada régimen procesal y probatorio. Es muy difícil en abstracto responder esa pregunta. Sin embargo, en abstracto diría lo siguiente. Me parece que hay razones de justicia y de debido proceso que nos llevan a pensar que ese video debe ingresar al proceso, porque es una circunstancia ajena a la voluntad de las partes, ajena al juez. Entonces, pareciera exagerado, desproporcionado no permitir el ingreso del video. Ahora, le respondo cómo lo resuelven en materia penal en Colombia y luego en materia civil. En materia penal se trabajaría por una prueba sobreviniente, porque es un nuevo hecho, y se diría además que se puede el ingreso debido a que es una prueba de referencia admisible por la muerte del testigo. Con eso, en juicio, el fiscal tendría que pedirlo al fiscal, se podría la incorporación. Lo que sucede es que la prueba de referencia tiene lo que se denomina una tarifa legal negativa, es decir, que no se puede condenar solamente con prueba de referencia. Es decir, no se podría condenar solamente con el contenido del video. Habría que buscar otros elementos de conocimiento que se produzcan en el juicio oral para poder condenar. Pero el sistema penal, su caso, tiene maneras para que el video ingrese. Lo que pasa es que el fiscal debe tener la maestría suficiente para poder hacerlo. Y si voy en civil, aunque no está tan regulado esto como lo tiene en materia penal, el juez podría acudir a la figura de prueba de oficio, entender la excepcionalidad de la situación y a partir de ahí permitir el ingreso del documento, que el Código General lo llama documento declarativo emanado de tercero. Conclusión, por razones de justicia ese video debe ingresar. Jurídicamente hablando, usted como abogado debe tomar cada régimen y utilizar los mecanismos para poder lograr el ingreso. Eso lo vamos a ver cuando estemos en cada régimen procesal. Buena pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a las pruebas anticipadas. Usted nos decía que en el régimen penal estas pruebas son excepcionales, pero en materia civil sí son reconocidas. Entonces, podría darse el caso que yo llegue a un proceso civil y haya practicado previamente todas las pruebas y cuando ya esté en el momento del proceso solamente le solicite al juez la sentencia anticipada. Bueno, sí, vamos a explicar esa respuesta. En materia penal, efectivamente, la prueba anticipada
solamente se permite por razones excepcionales, por la necesidad y la urgencia de practicar la prueba antes del juicio. Cuando no se observen razones de necesidad y urgencia, el sistema no va a permitir la prueba de la práctica anticipada. En cambio, en materia civil, entendamos no penal mejor, la prueba anticipada se vuelve una estrategia del abogado. Bajo ese entendido, entonces, en teoría, un abogado podría buscar que se practicara todas las pruebas de manera anticipada. Interrogatorio de parte, prueba testimonial, inspecciones judiciales, práctica de pruebas periciales, etc. Entonces, claro, es posible que un abogado despliegue la actividad de producción y contradicción por tal motivo de las pruebas de manera anticipada, y cuando presente la demanda, esa demanda va a abrir un proceso muy rápido porque ya no va a haber pruebas por practicar. Ahora, si eso habilita la sentencia anticipada, dependerá de cada caso particular, porque puede ser que por más que se haya generado todos los elementos de forma anticipada, el juez puede querer hacer un interrogatorio de parte oficioso. Puede y debe hacerlo. Puede eventualmente estar pendiente una contradicción de una prueba, un informe pericial, por ejemplo. O el juez puede decretar prueba de oficio. Entonces, aunque el abogado realice todo de forma anticipada, va a depender del juzgado y del caso particular si se puede emitir una sentencia de forma rápida o si se tiene que evacuar toda la actuación procesal. Pero lo que sí es cierto es que el abogado, al hacerlo, va a agilizar, va a facilitar la actividad probatoria, porque dentro del proceso va a ser muy corto. Ya no se tendrá que hacer tantas cosas para poder producir la prueba. Bueno, profe, entonces el interrogatorio que el juez debería practicar en la audiencia inicial, ¿este también se podría practicar de forma anticipada? La parte puede practicar de manera anticipada interrogatorios de parte a su futura contraparte, pero como ese interrogatorio de parte, la audiencia inicial, es un deber para el juzgador, lo que se haya realizado anticipadamente no suple el interrogatorio de parte oficioso, pero el juzgador podría, ante el caudal probatorio que se le presenta cuando recibe la demanda y cuando recibe la contestación, él podría decir: observo que no hay necesidad de abrir audiencia inicial y emitir la sentencia anticipada. Pero eso dependerá mucho del caso particular. Para concluir, el interrogatorio de parte anticipado no suple el interrogatorio de parte de la audiencia inicial, porque uno es un deber legal, otro es una estrategia del abogado litigante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se identifica el tema de prueba en un caso en concreto? Esa es una pregunta que trabajamos en su momento, es una pregunta práctica que tenemos que saber responder de forma rápida, inmediata y sobre todo aplicar. El tema de prueba son los hechos que están en discusión en el proceso y que tienen la capacidad de adecuarse a el fundamento normativo o al supuesto de hecho de las normas jurídicas que fundamentan la pretensión y la excepción. Bajo ese entendido, ¿cómo hacemos para identificar el tema de prueba? Lo primero es revisar la pretensión y la excepción, las modalidades de defensa. ¿Qué es lo que la persona está pidiendo, el demandante, y qué es lo que está exceptuando el demandado? A partir de identificar eso, podemos identificar las normas jurídicas que fundamentan la pretensión y la excepción. Segundo, tenemos que seleccionar los hechos que tienen la capacidad de adecuarse al supuesto de hecho de esas normas. Y apenas lo hagamos, inmediatamente vamos a tener criterios para identificar el tema de prueba del caso. Y tenemos que diferenciar entre hechos indicadores y hechos relacionados con la actuación procesal, porque los abogados solemos entremezclar esas tres tipologías de hechos. Entonces, conclusión: mire pretensión. 2, revise las normas que fundamentan la pretensión y con base en eso identifique los hechos jurídicamente relevantes, intentando diferenciar entre hechos indicadores y hechos relacionados con la actuación procesal. Esa es la metodología que vimos en clase. Quería preguntar, uno sabe que pues a veces todos los días uno no se levanta del mismo humor o sintiéndose igual. Yo quería preguntar de pronto si hay unas subreglas que le ayuden a uno como juez, como litigante, como fiscal, a que las decisiones, si el juicio de admisibilidad se da o no sobre una prueba, no dependan de lo que uno siente o de lo que uno piensa o sí, de su entorno, sino que dependa de algo objetivo. De pronto, ¿qué sería? Bueno, lo que estamos intentando hacer con la propuesta de un juicio de admisibilidad probatoria racional es precisamente luchar contra eso. Es evidente que el juzgador es un ser humano y está movido por aspectos subjetivos, no solo las emociones, los sentimientos, pero también toda su carga de experiencia, ¿no? De dónde viene, sus valores, etc. Pero precisamente para tratar de que su subjetividad no sea la variable determinante para aceptar o no una prueba, proponemos un juicio de admisibilidad probatoria lo más objetivo posible. Entonces construimos 9 requisitos y los organizamos de manera secuencial y sistemática.
Entonces recordemos, los formales, competencia, oportunidad, formalidad y legitimación, son criterios que son objetivos, no dependen del genio del juzgador el día que vaya a tomar decisión. Y los criterios materiales, pertinencia, conducencia, necesidad y utilidad. Hasta ahora hemos visto el contenido de pertinencia y propusimos no solamente los niveles de pertinencia, sino los requisitos para evaluar de un argumento de pertinencia. Con base en eso, insisto, lo que queremos es que el juzgador analice objetivamente el mérito de la petición probatoria y que no dependa de su gusto, de su genio el día de la decisión. Y lo mismo vamos a mirar cuando estudiemos conducencia, necesidad, utilidad y licitud. Lo mismo, también son criterios que tienen un contenido como mínimo, vamos a decir, intersubjetivo, es decir, que podemos evaluar objetivamente su aplicación correcta o incorrecta. En resumen, yo diría que todo el intento doctrinal y normativo por parte del legislativo, del productor de la norma, un acto administrativo, es precisamente que la decisión no se base de manera determinante en la subjetividad del juzgador, sino se base en criterios que como sociedad hemos acordado que son los criterios correctos para tomar esas decisiones. Profe, en cuanto a la carga argumentativa de las peticiones probatorias, ¿es necesario que se cumplan en cada caso o, por ejemplo, en un caso laboral donde simplemente se intente integrar el contrato laboral, no sería necesario? La respuesta desde la academia, desde la teoría y la recomendación para hacerlo perfecto, 10 de 10, es que cada petición probatoria cuente con su alegación de pertinencia. Esa es la que se exige a nivel teórico. Las demás no se exigen, las demás se suponen y será la contraparte y el juez quien eventualmente decida que se presentó en un momento inoportuno, incumpliendo formalidades, bueno, las demás. La pertinencia es la que, insisto, teóricamente se recomienda siempre plantearla, justificarla, exponerla. Sin embargo, soy franco, si uno va y mira la práctica judicial, hay de todo. Hay jueces muy estrictos, sobre todo en materia penal, que dicen, si usted no me alega la pertinencia, por más obvia que sea, no sé, pensemos en un caso de porte ilegal de armas, el documento que acredita que el acusado no tiene salvoconducto, obviamente es pertinente, acredita un hecho jurídicamente relevante. Hay jueces que dicen que la carga argumentativa de pertinencia es una carga de la parte y si la parte no la acredita, no le va a aceptar la petición probatoria. En otro extremo están sobre todo los jueces no penales en especialidades en donde se tiende a proteger a una de las partes, laboral, por ejemplo, o familia. En esos casos, lo que usualmente he visto es que aunque el abogado no alegue la pertinencia de forma expresa, si se infiere, se sobreentiende los hechos de la demanda, los jueces suelen ser muy laxos y decretar la prueba, ¿no? Por ejemplo, el caso que usted pone de un contrato laboral, en un caso en donde se discute si fue justificado o no el despido, yo le diría que al 99.9, aunque un demandante no alegue la pertinencia de ese papel, de ese contrato como prueba documental, el juzgador lo va a decretar en la medida que lo infiere, la importancia la infiere de los hechos, o lo que se pretende probar lo infiere de los hechos. Pero mi recomendación para ustedes, los que vayan a ser litigantes, es que siempre lo hagan, porque primero se va a ver mucho más profesional y seguro, y además, no van a depender de la subjetividad del juzgador. No vaya a ser que se enfrenten con un juez estricto. Ustedes van a tener la tranquilidad de que al cumplir la carga argumentativa, un juzgador tiene que decretar la prueba. El sistema tiene que aceptar la petición probatoria. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rzanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.